pues eso, contaros qué es el diseño centrado en el usuario, de dónde nace, y luego veréis unos cuantos ejemplos de cómo lo hemos aplicado en proyectos de investigación en la universidad. Entonces, el diseño, o sea, todos los objetos que nos rodean realmente cotidianos, todos alguien ha pensado cómo tenía que ser su diseño, con mayor o menor acierto. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo a los alumnos porque, y nunca llegamos a una conclusión de cómo se conectan los diferentes mandos con los hornillos. ¿Vale? Hay gente, siempre discutimos, sobre todo si el primero va con este o este va con este. ¿Vale? Realmente, si el diseñador hubiera pensado un poquito más en nosotros, nos facilitaría la tarea. Y se pueden plantear, no son los mejores, pero se pueden plantear diferentes distribuciones que permiten conectar o asociar mejor lo que son los mandos con los hornillos. Mejor, sobre todo el de la derecha. El de la izquierda todavía hemos llegado alguna vez a alguna discusión, pero el de la derecha casi todo el mundo suele asociarlos de la misma forma. ¿Vale? Entonces, esto que es una distribución y que afecta a mucha gente y puede haber dudas, en otros objetos no se nota tanto las complicaciones que puedan llevarse lo que es el diseño del objeto, ¿no? Por ejemplo, este grifo. Este grifo es el típico grifo que nos encontramos en campings, en gimnasios, que simplemente apretamos el botón y nos cae el agua. Y este tiene la particularidad de que nos indica que si giramos hacia la izquierda saldrá agua caliente y si giramos a la derecha saldrá agua fría. ¿Vale? ¿Qué ocurre? La mayoría de nosotros probablemente podamos hacerlo, o sea, lo podríamos utilizar sin ningún problema, pero si yo soy una persona que tiene ceguera de color, algún tipo de daltonismo, quizás veo el grifo de esta forma. Y entonces puede ser mucho más complicado el poder distinguir hacia dónde tengo que girar el grifo para encontrar agua, para conseguir agua caliente. No me voy a poner en el caso de que no podamos distinguir colores. Simplemente el caso que llevemos gafas y nos vayamos a duchar. Entonces, lo lógico es que te quiten las gafas. Depende de las dioptrías, verás con más o menos detalle el grifo. ¿Qué ocurre en este ejemplo? Que seguimos viendo el color rojo y color verdoso, pero lo que no vemos es el detalle de la flecha que va al revés de lo que probablemente nosotros haríamos para conseguir el agua caliente. ¿Vale? Es decir, depende de cómo hagan los objetos, cualquier objeto puede facilitarnos la vida a nosotros como usuarios. ¿Vale? Por tanto, ¿qué pasa en informática? Exactamente lo mismo. Hay gente que diseña las aplicaciones, que diseña los programas, las páginas web, cómo se organizan los menús para que encontremos la información. Todo eso se estudia tanto para los objetos como para cualquier sistema interactivo que podamos hacer uso. ¿Vale? No siempre ha sido así. Inicialmente, los ordenadores eran sistemas muy complejos, muy específicos y necesitaban usuarios, es decir, gente que lo utilizase muy experta y profesional. Pero el panorama de hoy en día cambia totalmente. Tenemos muchos dispositivos interactivos de todo tipo, hasta neveras inteligentes, que podemos interactuar con ellos a través de gestos, a través del habla, a través de interfaces táctiles. Es decir, hay una gran diversidad también en los estilos de interacción y además ahora ya los usuarios ya no son tan expertos en tecnología. Podemos tener niños de 2 años con la tablet utilizándola y gente mayor y todo el rango de diversidad que nos podamos imaginar. Todo esto, el cómo diseñamos estos sistemas interactivos, se estudia o se lleva recogiendo buenas prácticas desde los años finales de los 70, principios de los 80, cuando los ordenadores llegaron a las casas de forma más popular y salió una rama de la informática que era la interacción persona-ordenador. Es una rama multidisciplinar donde obviamente necesitamos todo el conocimiento de las ciencias sociales, el cómo percibimos la información, cuántas cosas puedo recordar, porque conocen cómo funciona nuestra memoria, cómo se organiza, cómo
al ver una imagen, cómo detectamos las organizaciones, ¿vale? Todo eso lo viene desde las ramas de ciencias sociales, psicología, sociología, etc. Y por otro lado tenemos todas las ramas técnicas, tecnológicas, pues la informática, la inteligencia artificial, etc. Es decir, necesitamos combinar todos los esfuerzos y todos los conocimientos de todo el mundo para poder realmente hacer sistemas que sean fáciles de utilizar, ¿vale? En este caso, cuando nos dedicamos a la parte del ordenador, entiéndase ordenador, un móvil, la nevera inteligente, una tablet, lo que sea, la tecnología, tenéis que considerar todo lo que son dispositivos de entrada y salida, su peso, sus características, el sistema operativo que utiliza. Pero cuando nos vamos a la otra parte, a la humana, aquí un gran rango de diversidad. Tenemos que pensar siempre en el usuario, quién va a utilizar nuestro sistema, qué características físicas, perceptuales, cognitivas va a tener, la edad influye también la cultura. Si, por ejemplo, estamos haciendo una interfaz gestual, en España y en muchos países de Occidente, hacer este gesto es como ok, ¿no? Y si estamos, por ejemplo, con una tele interactiva, podríamos hacer así y que se aceptase. Pero este propio gesto, si te vas a Irán o te vas a otros países, es algo maleducado. Entonces también hay que tener en cuenta la cultura, ¿vale? Igual que la formación, la experiencia o el tipo de tareas que querrá hacer el usuario con el dispositivo. Estos dos, tanto el humano como el ordenador, conviven dentro de un entorno. ¿Qué hay en este entorno? Pues unas condiciones lumínicas, unas condiciones de temperatura, unas condiciones de ruido. Es decir, si voy a hacer un sistema interactivo para un entorno muy ruidoso, pues probablemente no ofreceré como un asistente virtual tipo Siri o Cortana, porque no funcionará. Si voy a hacer un sistema para unos trabajadores que trabajan con maquinaria pesada y utilizan guantes de protección, no les voy a dar una pantallita chiquitina para que pueda interactuar con el sistema porque con los guantes le va a costar mucho más. Entonces, todas las características que envuelven tanto el ordenador como el usuario, como el entorno, tienen que considerarse. Todo el conocimiento que viene de lo que os comentaba, de la ergonomía de la persona, de cómo percibe la información y toda la parte informática, se puede juntar utilizando un diseño, que es a lo que veníamos a hablar hoy, el diseño centrado en el usuario y el diseño centrado en la persona. Es una filosofía de diseño que ha salido de la disciplina de interacción persona-ordenador y lo que pretende es darte unas pautas para conseguir que los productos sean efectivos, o sea, que sean usables. Y eso significa que sean efectivos, que podamos hacer las tareas, que sean eficientes con los mínimos recursos, ya sean cognitivos, físicos, y que sea satisfactorio y cómodo para el usuario. ¿Vale? ¿Cómo te dice que deberíamos diseñar? Pues en un proceso iterativo donde la persona o el usuario participa y se involucra en todas las fases, ya sea porque entrevistas a los usuarios, porque hace de usuario evaluador de los prototipos o finalmente decide que el producto es válido para su tarea, ¿vale? Entonces, en las diferentes fases, que esto es iterativo y es cíclico, se tendría que analizar todo lo que son las características del usuario, de las tareas y del entorno. Prototipar mucho, desde prototipos en papel que te sientes con el usuario y te digas si eso funciona o no funciona, que es muy barato de hacer, hasta prototipos ya casi finales, que ahí ya es casi muy cercano al producto final, ¿vale? Hasta que salga una cosa que sea válida para los usuarios, ¿vale? Entonces, siguiendo esta filosofía, os voy a enseñar un primer ejemplo que hicimos en la unidad de gráficos, que no seguía para nada esta filosofía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto era un proyecto europeo donde participábamos diferentes países y uno de ellos se encargaba de hacer un mundo 3D para un juego de niños que había que ir moviéndose y salvando animales que estaban en jaulas. Y nosotros, desde la universidad, nos encargábamos de hacer la parte de interacción. Tenía que ser una interfaz basada en visión, es decir, con cámaras, y pues hacíamos mueve para adelante, para atrás, rota, gira a la izquierda, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que nosotros en el laboratorio probábamos, perfecto, pero cuando ya los niños jugaban,
se agotaban. Después de estar así 5 minutos, te cansas, ¿vale? No habíamos tenido, y luego ya pues inventaban estrategias de poner la cámara girada para poder apoyar la mano, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, allí, cuando haces una interfaz gestual, una de las cosas muy importantes es que planifiques la fatiga o que analices la fatiga del usuario cuando está interactuando. Aquí nos importaba más la tecnología y no tanto el usuario, quizás. Entonces, otros proyectos que sí que ya teníamos en cuenta al usuario. Uno de ellos fue trabajando con ASPACE, con la Asociación de Parálisis Cerebral, era un producto que se llamaba SINA, que era un sistema que reemplazaría el ratón para personas que no podían utilizar el ratón porque tenían limitaciones físicas o motoras. Entonces, requisitos que nos pidieron: bajo coste, porque es para las asociaciones y para los usuarios. Que no sea invasivo, que no tenga que ponerse nada, ni pegatinas, ni trajes especiales, ni nada. Y que sea totalmente automático y se pueda trabajar en condiciones normales de una sala, de una casa, ¿vale? Entonces, ¿qué ofrecimos nosotros? Una solución basada en visión, donde se trabajaba con una webcam que la podías colocar aquí o aquí, centrada más o menos, y a través del movimiento de la nariz, o sea, detectábamos la cara, detectábamos la nariz, se trasladaba ese movimiento a el movimiento del puntero, ¿vale? Intentando que fuera robusto, que si se perdiese volviese a recuperarse, etc. Decisiones de diseño que hicimos. Primera, ¿por qué la nariz? Pues dijimos, bueno, si es de la cara, tienen control cervical, pues la zona más centrada, la nariz. Para detectarla, pues por medidas, más o menos todo el mundo tiene la nariz en el segundo tercio, ¿vale? Porque claro, detectábamos la cara, pues detectábamos la nariz. ¿Qué ocurre también? Que si yo estoy delante del ordenador y roto la cabeza, pues en casi todas las posiciones podré ver la nariz. Aunque esté completamente rotado, pues aún la podré distinguir. No está ocluida ni por gafas, ni por pelo, barbas, no sé con mascarilla, no sé qué haría. La verdad es que no lo hemos probado, pero al menos hasta ese momento las cosas comunes que podía llevar la gente no interferían con la detección de la nariz y su seguimiento, ¿vale? Cosas a tener en cuenta también: el fondo y la iluminación. Utilizamos una serie de técnicas que evitaba que el fondo distrajera, ¿vale? Si por ejemplo hubiéramos utilizado el color de la piel y hubiera habido algo detrás del color de la piel, ahí podría haber habido algún problema, ¿vale? Pero utilizamos otras técnicas y con una iluminación normal también funcionaba. Para el usuario, nosotros teníamos esta imagen grande para saber que estaba funcionando bien el sistema, que estaba haciendo bien el seguimiento, que no se había perdido, conocer el estado. Entonces, lo primero que hicimos fue, en vez de mostrar lo que realmente estaba mostrando la webcam, porque te iba a hacer el inverso, giramos la imagen para que si el usuario se movía a la izquierda, la imagen la acompañara y no le confundiera. Cuando fuimos a las asociaciones, o en este caso la asociación de ASPACE, lo primero que nos dijeron los terapeutas fue: eliminad esta imagen, porque los usuarios se quedan mirándose a sí mismos y no hacen las tareas. Claro, pensad, esta interfaz gráfica ha evolucionado. Al principio esta imagen chiquitina no estaba, ¿vale? Entonces, al eliminar esa imagen, esconderla, nos quedábamos sin la información del estado, que es una información muy importante para el usuario, saber qué está pasando con el sistema. Es como cuando clicáis en un formulario y se está enviando. Si no sale la ruedecita o cargando un fichero, no sabéis qué ha pasado, no sabéis si no ha funcionado, si está cargando. Entonces, esa información de retroalimentación es muy importante para el usuario, ¿vale? Entonces, eliminamos esa imagen y pusimos esta chiquitina con una cruz bien grande cuando estaba funcionando y un cuadrado cuando se perdía. ¿Qué otras cosas vimos? Bueno, el funcionamiento es, si tú quieres hacer un clic izquierdo, un doble clic, venías a esta barra gráfica, te quedabas ahí un momento, se seleccionaba por tiempo y luego en cualquier momento donde tú te parases, se clicaba o doble clicaba o el evento que hubieras pedido. Entonces, los usuarios tenían diversidad de rangos de movimiento de cuello. Algunos tenían temblores y entonces les costaba mucho quedarse quietos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues vamos a hacer un fichero de configuración
para cada usuario, o sea, cuando entrabas podías tenerlo fijo o te identificabas, y entonces se cargaban todos aquellos parámetros que te facilitaban con tu rango de movimiento llegar a todas las partes de la pantalla. ¿Vale? Y luego, si tenías temblores, definíamos una ventana que, aunque tú te movieses y temblases en esa zona, no pasaba nada, era como considerarlo parado. ¿Okay? Después, la evolución del SINA. El FaceMe, pasó esto, al final fue uno de los resultados de la tesis de una compañera. Quisimos trasladar lo que habíamos hecho a dispositivos móviles, con el objetivo tanto de accesibilidad como el de un sistema alternativo para juego. En esta ocasión teníamos unas características muy específicas y muy diferentes a lo que habíamos hecho para el ordenador de sobremesa. El tamaño de la pantalla y la cámara, que no tiene por qué estar centrada, depende del teléfono. Si lo pones horizontal, ya no te quedaría la cámara centrada. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hizo? Se fue a AppDem, se hizo una evaluación parecida a lo que habíamos hecho en Aspace, comprobando y viendo si podían llegar a todas las zonas, refinando el sistema para que el traslado fuera más fino y detectando si en un uso normal, con iconos normales, de tamaño normal, podrían utilizar el sistema. ¿Vale? Bueno, esto fue muy parecido a al otro trabajo, pero lo que sí que fue interesante fue la parte que hicimos de juego. Que yo tenga un juego que funcione con interacción gestual de movimientos de la cabeza. ¿Vale? Entonces, ahí veréis, esta es mi compañera, cómo está jugando a un juego que está controlado por el movimiento de la cabeza. Bueno, realmente es de la nariz. ¿Qué pasa con esto? La aceptación social. ¿Alguien va a estar en la calle jugando, moviendo la cabeza, mirando a la pantalla? ¿Le dará vergüenza? ¿No le dará vergüenza? O sea, una cosa es que funcione bien, que sea robusto el sistema, y otra cosa es si está aceptado socialmente para que luego se utilice. Entonces, hicimos un estudio con 25 personas que se lo instalaron en sus móviles y les pedíamos que jugasen al menos una vez. Y les íbamos enviando también notificaciones para animarles a jugar y ver dónde estaban jugando. Pues les pedíamos dónde estás, en qué contexto, estás trabajando, estás relajado, estás en tu casa, cuánta gente hay alrededor tuyo. Y también hicimos un cuestionario de percepción de si te daría vergüenza o no en los diferentes contextos jugar o no a un juego con interfaz gestual. ¿Vale? Los resultados, era un juego también. Entonces, la gente donde más jugaba era en su casa, solo y en un entorno relajado. Pero es verdad que después de la semana, de estar una semana animándoles, al final detectamos que se habían jugado en todos los contextos, incluso en el del trabajo. En cuanto a la percepción personal, ahí varió la cosa. Pues bueno, no se ve muy bien, pero la primera columna es la respuesta inicial y la segunda columna es la respuesta del cuestionario final. Entonces, en cuanto a qué estás haciendo, sí que la gente, al haber probado el sistema, quizás se sentía más cómodo con el sistema y nos contestó que podría estar en más sitios utilizando interfaz gestual que los que había pensado inicialmente. Lo que no pasó tanto fue con la gente. En público bajó. O sea, podían estar solos, obviamente sí que subió mucho la percepción que tenían, pues si estoy solo no tengo ningún problema para jugar. Si hay una única persona, también. Si hay un grupo conocido, tampoco me importa, pero si estoy en público, no jugaría tanto. ¿Vale? Esto probablemente sea, al final, tener que exponer a la tecnología. Es como, no sé si os pasó, a mí cuando la primera vez que me puse la mascarilla en pleno confinamiento duro y me fui al supermercado y yo tenía una mascarilla de pintor y me daba una vergüenza porque no es algo normal hasta ahora, bueno, ahora ya, pero en ese momento era muy raro, no había mascarillas y yo cogí esa y había gente que sí, otros así. Entonces, supongo que hay muchas de las cosas que si las exponemos al público, digamos, si las utilizamos de forma común, al final acaban siendo normalizadas y aceptadas. Pero es una componente, si se produce, o sea, si se crea un nuevo producto que tiene alguna de estas características, es interesante saber si al final lo van a utilizar. Porque puede funcionar perfectamente, pero ¿se va a utilizar?
Después, el SynapSense. El SynapSense, trabajando con Aspacie también, vimos que había un grupo de personas con discapacidad muy profunda que no tenía mucho control sobre el entorno que les rodeaba. Entonces quisimos hacerles como una sala multisensorial donde su movimiento controlase lo que estaba pasando en su entorno. ¿Vale? Entonces, con la idea de que moviesen los brazos más y participasen en las actividades de acción-reacción que hacían, planteamos una interfaz gestual que en este caso utilizamos un guante de fregar cortado, porque era un prototipo, colocado sobre el brazo del nene. Entonces, tenían diferentes aplicaciones. Una era movimiento libre, que lo que hacía era activar sonidos, visuales o incluso la radio se encendía y se apagaba porque lo teníamos conectado a un enchufe USB. Y luego teníamos otra que era un movimiento más controlado, donde tenían que poner el brazo levantado o en un lado para que saliese el material motivador. Cosas que se observaron. Había niños que no les gustaba tener esto. Entonces se lo querían quitar todo el tiempo. Habría que cambiar de técnica y hacerlo sin que no fuera invasivo. Después, problemas del color, lo que os contaba antes. A veces llevaban una camiseta de color parecido y teníamos muchas dificultades de encontrar la banda. ¿Vale? Y después, al ser plasticoso, tuvimos que forrarlo por dentro para que fuese agradable al tacto. ¿Vale? Pensando otra vez que muchas de esas cosas no te das cuenta hasta que las pruebas con el usuario real. ¿Qué ocurría? Que las terapeutas, que eran todo mujeres, las terapeutas tenían que estar continuamente con el niño animándole para levantar el brazo y le tocaban o le animaban oralmente. Entonces, para intentar evitar esa motivación extra, y sobre todo la física, y que lo pudieran utilizar en su casa sin necesidad de que hubiera una persona al lado, pensamos en algún sistema que cuando el ordenador detectase que el usuario no se estaba moviendo, intentase simular lo que había hecho el terapeuta. Y en ese caso, intentar suplir el contacto físico. ¿Vale? No tanto la motivación, pero sí el contacto físico. Entonces, y esto nos viene, este conocimiento es completamente de los psicólogos, aprendimos que había una ilusión táctil, que se llama ilusión cutánea de conejo, que si tú tocas en dos sitios diferentes, más o menos cercanos y con cierta velocidad, el usuario o la persona detecta como pequeños toques falsos, porque nadie te ha tocado ahí en medio, entre los dos puntos que realmente se han tocado físicamente. Entonces, esta ilusión la habían estado utilizando en proyectos de investigación para entrenamiento de esquí, donde tenían pues, el sistema por todo el cuerpo y se marcaba, pues vibra esta zona o vibra esta otra, y entonces el usuario sabía lo que tenía que hacer, y para coreografías de danza. O sea, si el movimiento es conocido, tú puedes ayudarle a recordar qué tipo de movimiento tiene que hacer con este tipo de ilusión táctil, ¿vale? Porque cuando tú vibras te da la sensación de que te estiran, o si vibras hacia abajo, que te empujan. ¿Vale? No todo el mundo, pero en general dicen que existe esta ilusión. Entonces, hicimos dos sistemas, uno para la flexión del codo, que se colocaba aquí y vibraba hacia arriba, entonces era como que te estiraban para flexionar el codo, y el otro para levantar el brazo completamente y ponía los vibradores en esta zona y vibra de delante para atrás. Con los nenes hicimos con 5 usuarios durante 7 semanas. 2 de ellos es verdad que yo no sé si es que no tenían sensibilidad suficiente, pero no cambiaban la cara ni cuando les vibraba ni nada. Y luego otros, en cambio, que en este caso sí, estas eran las primeras, el primer prototipo. Entonces enseguida, bueno, se asustaban porque al principio no estaban acostumbrados, pero participaban a través sabían que tenían que levantar el brazo. ¿Vale? Finalmente, el último proyecto que os quería contar, que es en lo que estamos trabajando actualmente. De momento muy alejado de discapacidad, todo lo demás estaba más relacionado. Tenemos un proyecto que va sobre inteligencia artificial explicable, es decir, es como el punto intermedio entre interacción persona-ordenador e inteligencia artificial. ¿Vale? Caso muy sencillo. Yo me voy al banco, relleno un formulario, ese formulario es procesado por un sistema informático predictivo que dice: no le des un préstamo. Y eso lo recibe el banquero y dice:
no te doy el préstamo. Entonces tú, pues ya está, no te dan el préstamo y te vas enfadado. Sería diferente si yo relleno un formulario, lo procesa el sistema informático, me dice que no me da el préstamo, pero me da las razones, me explica el por qué no me dan las razones o el préstamo. ¿Vale? Es decir, intentamos, porque además hoy en día la inteligencia artificial hay algunos que son, digamos, no saben muy bien cómo funcionan las redes neuronales. Se entrenan con muchos datos y después tú le muestras un dato nuevo y él clasifica o sugiere o recomienda. ¿Vale? Pero exactamente qué es lo que está ocurriendo internamente se desconoce. Entonces, se están inventando muchas técnicas nuevas para intentar explicar qué está ocurriendo internamente. ¿Vale? Y una cosa que se puede detectar es que si tú has entrenado con datos sesgados, la salida también es sesgada. ¿Vale? Y entonces, igual habéis leído noticias de empresas muy grandes que, por ejemplo, Amazon tenía un sistema de cribado de currículums, pero el problema era que estaba entrenado con muchos currículums de hombre, que era lo que normalmente recibían. Entonces, discriminaban a las mujeres, a sus currículums, como que no iban a ser potencialmente buenos trabajadores, lejos de la realidad. Es decir, si tú entrenas y los datos están sesgados, puede haber consecuencias discriminatorias por raza, por lo que sea. ¿Vale? Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora, que no está metido aún en ningún sistema interactivo, es con el reconocimiento de expresiones faciales, que las típicas que se reconocen, porque son las universales, se consideran son estas 6, más la neutra, ver las diferencias de qué ocurre si entrenas con hombres solo o solo con mujeres y qué partes activan al modelo, a la red neuronal, para después decidir luego con nuevas muestras si serán una expresión facial u otra. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Eso más o menos es el sistema donde se entrena con una parte y se crea un modelo y después nuevas imágenes se predicen. ¿Vale? Entonces, en este lado lo que se ha hecho es separar la muestra de entrada en hombres, mujeres y mixto. Y aplicando una técnica que se llama LIME, que lo que hace es, esto no es nuestra, es una técnica que acaban de inventarse hace unos años, lo que hace es marcarte las zonas más importantes de la imagen que ha utilizado el modelo para decidir una clasificación u otra. Hemos sacado todas las imágenes de alegría, todas las imágenes de tristeza, las neutras, no sorpresa, asco, etcétera, y las hemos fusionado en un mapa normalizado de todas esas imágenes. Entonces, cosas que hemos descubierto. Esto es, a la izquierda tenéis la imagen solo de mujeres y a la derecha solo de hombres. Y las partes blancas, el mapa de calor, digamos, de las partes que han activado el modelo. Entonces, en enfado no hay muchas diferencias. En alegría y en sorpresa, por ejemplo, hay zonas que se activan mucho más en las mujeres, como pueden ser la parte de abajo en la alegría o los ojos en la sorpresa. Igual son más expresivas y generan más información aquí. Al final eso no lo podemos saber aún. ¿Vale? Estamos arrancando. Pero luego lo que sí que era sorprendente es que, por ejemplo, las máscaras de asco eran muy diferentes en hombres y en mujeres. En mujeres se detectaba la zona de abajo y en hombres la zona central. Entonces, si esto no está metido en ningún sistema aún, pero si por ejemplo este sistema de reconocimiento facial está en una aplicación de marketing, en una interacción con un robot social y no está bien entrenado, pues quizás a ti no te va a reconocer la expresión que estás haciendo, entonces no va a responder de forma correcta. ¿Vale? Conclusión de todo esto. Tener en cuenta al usuario. No tiene que ser como antes, el usuario se adapta a la tecnología, sino que la tecnología es la que se tiene que adaptar al usuario utilizando todas estas técnicas que hay un bagaje, que hay experiencia y, no se ve muy bien, pero con la idea de hacer productos usables y ya si son útiles y se utilizan, pues éxito. ¿Vale? Así que hasta aquí. Muchas gracias.